Buenas tardes. El día de hoy vamos a ver un tema muy importante que tienen que prestarle atención, que es el tema de las funciones reales. Para que vayan siguiendo su módulo en la página 21, ¿verdad? Estamos viendo el concepto de función. Página 21, concepto de función. Entonces, es importante que tengan claro, primero, antes que todo, dos conceptos importantes: función y relación. La relación, ¿verdad? Tenemos dos conjuntos no vacíos, o sea, que tienen elementos. Se dice que F es una relación, sí, sí. Existe una correspondencia arbitraria entre los elementos de A y B. Por ejemplo, la relación mayor menor que. ¿Por qué? Dice que se puede hablar de esa relación. Entonces, yo puedo tener un elemento relacionado con algún elemento de mi otro conjunto, ¿verdad? Esa es una relación. Puede ser que 5 que está acá es mayor que 2. 5 es menor que 3. 5 es mayor que 3. 5 es igual a 5, ¿verdad? Esa es una relación. Entonces, por otra parte, ¿verdad? De una forma, vamos a expresar, aquí tengo una presentación para ustedes. Vamos a iniciar con esto. Ok. Aquí está. Una función, en cambio, ¿verdad? Este es un conjunto, ¿verdad? Nosotros tenemos un conjunto en la parte izquierda y otro en la derecha. Se va a corresponder un elemento con el de acá, un elemento con la derecha, un elemento con el conjunto A, uno con el conjunto B, y así sucesivamente. Acá la función también, ¿verdad? Se bajó aquí. Se corresponden con un elemento del conjunto D con uno del conjunto R. Entonces, siempre van a tener una imagen que es, por ejemplo, ustedes tienen una función, la función y igual a 2x. Yo digo, y si yo tomo un valor x, cualquiera, 2, cuando x vale 2 y yo reemplazo en esa función, voy a obtener un valor para y, que en ese caso es la imagen, en ese caso. Vamos a tratar las características de una función. Acá en el módulo ustedes tienen, ¿verdad? El concepto de función. Dice que función es toda correspondencia de 1 a 1 entre dos conjuntos numéricos. 1 a 1, o sea que a un elemento de A le corresponde un elemento de B, siempre. A, un elemento punto B. Entonces, vayan siguiendo el módulo. Los tipos de funciones. Menciónenme tipos de funciones, ¿verdad? Tipos de funciones, a ver. Principalmente la función constante, ¿verdad? La función constante es la función, ¿verdad? Que su gráfica, una línea recta así, siempre, ¿verdad? El módulo está bastante completo. Les presenta la gráfica, ¿verdad? Y le dice que la función constante es aquella que en donde cada valor del dominio siempre tendrá la misma imagen. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo tengo la función f de x igual a 5, ¿verdad? 5, el valor que sea en x, f de x, siempre va a tener el mismo valor en 5, o sea, en y. F de x tienen que graficar, tener en cuenta dónde está la h positiva, la y negativa, todo eso. Tienen que saber graficar. Para graficar una función lineal solamente necesitan la expresión de la función, en este caso la constante
solamente el valor f de x igual a 5. Yo sé que tengo que graficarla en 5. La función idéntica, ¿verdad? La función idéntica, ¿cuál es? Es como si usted tuviera, vamos a decir, este cuaderno y la función idéntica, aquí está su plano cartesiano y la función idéntica va a pasar por aquí, ven. Una gráfica que va a pasar por todo el extremo. Y el cuaderno va a quedar dividido en dos. La función idéntica. Siempre va a ser f de x igual a x. Por ejemplo, si ustedes dicen f de x igual a x, quiere decir que si yo digo cuando x vale 5, la y vale 5. X vale 7, la y vale 7. X vale 9, la y vale 9. Esa es la función idéntica, porque el valor de x es idéntico al valor de y. Por eso se llama idéntica. La función lineal siempre tiene la relación de x y y. Está relacionada a x y y. ¿Por qué? Porque a todo valor, ¿verdad? Siempre, si yo obtengo un valor en x, yo digo x vale 5, yo reemplazo en mi ecuación y voy a obtener un valor de y. Con 2 puntos yo puedo trazar una gráfica. Si yo les digo, muchachos, necesito que me hagan una gráfica de una función lineal, ¿verdad? Una función lineal. Por ejemplo, aquí donde está la función lineal. Aquí está la función lineal. Miren, las funciones lineales se representan de esa forma, gráficamente. Una línea, ¿verdad? Con 2 puntos. Aquí yo tengo mis 2 puntos. ¿Qué sucede allí? Siempre esa m que está aquí, yo la puedo cambiar por ejemplo, 5. La b vale 8. Esas van a ser un ejemplo de una función lineal. 5x más 8. Pero ¿qué información me da eso? Que el 5 es mi pendiente y el 8 es la intersección con el eje, ¿verdad? 8b, ¿verdad? Va a ser mi intersección con el eje de las y aquí. Entonces, si yo le pregunto, grafíquela, yo le voy a poner el siguiente ejemplo, grafique la siguiente función lineal, obtenga la pendiente y la intersección con el eje. Ya, a usted al ver la ecuación ya sabe cuál es la pendiente y cuál es la intersección. Ejemplo claro. Aquí está un ejemplo, la función constante, ¿ves? Y igual a b. Y igual a b puede ser, por ejemplo, y igual a 7. Esa es la gráfica de la función lineal. Una función constante es un tipo de función lineal también porque es una línea, ¿verdad? Una recta. Ahora estamos hablando de funciones cuadráticas. Una función cuadrática. Entonces, por aquí tenía la función cuadrática. Aquí tenemos. Nosotros estábamos trabajando con funciones cuadráticas también. Cuando yo les digo, muchachos, grafiquen una ecuación cuadrática, ¿verdad? Ustedes tienen que tener en cuenta que las ecuaciones cuadráticas son parábolas. Hay que tener en cuenta que cada de esas funciones nos dan información. Yo les digo, calculen el dominio y el codominio de ciertas funciones lineales. En la teoría, ¿verdad? Dice, miren, su dominio y codominio incluyen todos los números reales. O sea que cada vez que ustedes vean una función lineal, ustedes van a decir, el dominio y el codominio de esa función siempre es R, los números reales. Ven una función idéntica, siempre el dominio y el rango o el codominio, como también se le llama, va a ser el conjunto de los números reales. O si ven una función cuadrática, también va a ser el conjunto de los números reales, ¿verdad? Entonces hay muchos tipos de ecuaciones, ecuaciones cuadráticas que le van a expresar de una forma u otra la gráfica, ¿verdad? Ustedes tienen que graficar, hacer su tabla de valores para poder graficar. Entonces, luego de las funciones
cuadráticas vienen las funciones polinomiales, ¿verdad? Que son las que tienen grado 2, 3. La función cuadrática está incluida dentro de las funciones polinomiales, pero es la de grado 2. De ahí vienen las de grado 3 y así sucesivamente. Para obtener el rango, ¿verdad?, de esas funciones, dice su dominio y codominio incluyen todos los números reales. Ya tenemos una información válida, ¿verdad? Esa es una información muy importante. Entonces, para que relacionen bien X, ¿verdad? Los valores de X sería para los que la función existe o está definida, es el dominio. El rango es para los valores de Y para los cuales la función está definida. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que si la función en un valor específico no se define, ¿verdad? Entonces, ese valor está fuera del rango y fuera del dominio, ¿verdad? Dependiendo de si sea el valor de X o el valor de Y. Entonces, es muy importante que nosotros relacionemos eso, ¿verdad? Entonces, viene una función muy importante que es la función racional. Racional viene de ración, viene de fracción de una parte, un polinomio sobre otro, o una expresión sobre otra. Específicamente, la función que está dividiendo abajo, ¿verdad?, debe ser diferente de cero. Entonces, esas dos funciones deben ser polinomios. Polinomios, en ese caso, yo puedo tener 2x menos 1 y abajo tengo x más 2. Son dos funciones, ¿verdad? Son polinomios. Entonces, ese número, esa función que está abajo debe ser distinta de cero. Cuando esa función es cero, abajo ya yo no puedo tener eso porque yo no puedo dividir por cero. Entonces, esa es una restricción que tiene que ser diferente de cero. Si es igual a cero, entonces esa función allí no existe. Entonces yo tengo que ver cuáles son los valores para los cuales esa función no existe. Bueno, la función exponencial que también está allí, la función cociente que es esa misma que vimos, la función racional, otro nombre. Aquí tenemos un ejemplo de función lineal exponencial. Unas pequeñas gráficas de función exponencial, ¿verdad? Tienen esa forma siempre. Va acercándose al eje X, suben, pueden irse acercando por aquí por el eje Y, en muchos casos. Entonces es importante que tengamos en cuenta que leamos la teoría, porque la teoría nos da cierta información. Si yo le pregunto, muchachos, ¿cuál es el dominio de una función cuadrática? O el rango de una función cuadrática. O ¿cuál es el dominio de una función lineal? Usted, yo leí el módulo y dice que en las funciones lineales el rango y el dominio es todos los números reales. Así que yo pongo R, o sea, todo el conjunto de los números reales. Bueno, y entonces, ¿cuál sería el dominio y el codominio de las funciones polinómicas? Profe, yo leí también que cuando son polinomios, las funciones son polinómicas, el dominio y el rango es todo R también, todo el conjunto de los números reales. Bueno. Casos específicos, acá la función cociente, la función racional, el número de abajo, la expresión que está abajo dividiendo tiene que ser distinta de cero. ¿Eso qué me implica? Que allí, entonces, de allí yo voy a sacar el rango, el dominio, porque me dice que el dominio de la función incluye todos los números reales, excepto aquel o aquellos valores donde el denominador se hace cero. O sea, el valor que me haga que esa expresión de abajo sea cero, no me funciona, o sea, no forma parte de mi dominio. Entonces ese número no va incluido en el dominio, quiere decir que sería en toda la función, en todos los números reales menos eso. Entonces, muchachos, ustedes tienen acá adelante Marlene Mendoza. Bueno. Buenas tardes.
Hola, profesor, buenas tardes. ¿Cómo estamos? Vamos Bien, siguiendo el profe. módulo ¿Ya empezó? Se hace está rato. acabando la clase. Profe, no tenía data para entrar hasta ahorita que conseguí. Tranquila, tranquila. Vamos a ver cómo damos un repaso para que no se pierda la clase. Ah, Esto, ok, gracias, profe. bueno, siguiendo el módulo, acuérdense muchachos que yo les dije que en módulo, ¿verdad? Y aquí hay una información extra. ¿Dónde empezamos? Funciones, ¿verdad? Definición de función es un tipo de relación correspondiente, o sea que a cada elemento de un conjunto le corresponde un elemento de otro conjunto. Si yo tengo dos conjuntos, ¿verdad? Vamos a ponerle disculpe aquí para que se escuche, no le cause interferencia. Así que aquí está, ¿verdad? Elementos para definir una función. Yo tengo dos conjuntos. Uno es el conjunto de llegada, conjunto de salida. El dominio es todos los valores de X. El rango es todos los valores de Y. Siempre va a haber una relación entre X y entre Y. Si yo tengo una función, por ejemplo, Y igual a 2X, todos los valores que yo reemplace, ¿verdad? Que yo diga, cuando X vale 1, ¿qué valor toma Y? Bueno, yo digo 2 por 1, 2. Quiere decir que X le corresponde a 2 porque cuando X vale 1, Y vale 2. Si X vale 2, ¿verdad? Yo reemplazo 2 por 2, 4. Quiere decir que X igual 2 les corresponde a Y igual 4. Esa es la relación. Ahora, en el módulo empiezan con la función constante. La función constante es una constante, una línea recta en donde yo digo, si Y vale 5, yo ubico en el eje de las Y donde Y vale 5, trazo la gráfica ahí, listo, ¿verdad? Entonces, pero un momentito, vamos a ver si vamos a presentarle algo, ¿verdad? A ver si lo ven. Bueno, vamos me avisan si pueden observar, ¿verdad? Vamos a borrar esto aquí para hay un piloto que escribe muy fuerte, ¿verdad? Vamos a para hacerle una gráfica para que tenga un poco claro el panorama, ¿verdad? Vamos a ver un poco aquí. El piloto está un poco difícil. Bueno, problema técnico. Ahorita le vamos a poner otro. Profe, no, límpielo con papel Sí, ya lo estoy y un diciendo. poquito de alcohol. Ya voy. Es que el piloto se escribe mucho. Ok. Para que tengan una idea, tengo el eje un poco más, ¿verdad? Yo digo, si yo tengo, ¿verdad? Este es mi eje. Yo digo, la función constante, vamos a hacerla aquí con rojo, la función constante, 1, 2, 3. Esto vale 3. F de X igual 3. Esa es mi función constante. Entonces, por aquí va a pasar una recta, ¿verdad? Mi función constante siempre va a ser así. Si yo digo f de x igual 7,
4, 5, 6, 7. Por allí va a pasar. Esa es otra función constante, ¿verdad? Ahora, es importante que tengamos en cuenta algo, que siempre va a estar cambiando, ¿verdad? Va a estar cambiando el tipo de gráfica que yo voy a hacer, porque no siempre las funciones van a ser que yo les digo, no, le voy a poner una función cuadrática nada más, o una función lineal, y así sucesivamente. Entonces, cuando yo digo una función, vamos a decir, una función lineal, puede ser así de este tipo. Es una función lineal que se escribe de la forma 2x menos 7, por ejemplo. ¿Qué información me da eso? Que la pendiente vale 2 y que la intersección con el eje de las x con el eje de las y es 7. Esa información me la da la gráfica. Para hacer una función lineal la gráfica yo tengo que hacer esto. X y y, tomar dos valores mínimos para graficar. Aquí yo tomo 2, 3 y lo reemplazo aquí y me debe dar la gráfica. Entonces eso es lo que debemos hacer siempre que estamos trabajando con ese tipo de funciones. Entonces, ya llevamos dos tipos, ¿verdad? Ahora yo les voy a escribir la función idéntica. La función idéntica es la siguiente. F de x igual a x. Tabla de valores. Cuando x vale 1, y, yo reemplazo, como la función es y igual a x, eso es lo mismo, f de x igual a y, así que eso es lo mismo. Yo digo, cuando x vale 1, y también vale 1. Si y vale 3, si x vale 3, y vale 3 también. ¿Qué quiere decir eso? ¿Verdad? 1, 2, 3. Quiere decir que 1, 2, 3, 1, 3. Entonces, quiere decir que más o menos va a estar pasando así. Solamente que aquí, un poquito más arriba, porque se nos fueron los puntos, va a pasar por aquí por el origen. Queda más arriba porque lo puse más espaciado. Obviamente, si usted lo mide bien, le va a salir mejor. Aquí pasa por el origen, porque cuando x vale 0, la y vale 0. Esa es la función idéntica, ¿verdad? Ahora, ya van tres tipos. La función idéntica. Tenemos la función falta la función cuadrática, que ustedes estuvieron trabajando con ecuaciones cuadráticas, ¿verdad? Resolviendo ecuaciones cuadráticas. Entonces, nosotros, la forma de las ecuaciones, la representación gráfica de las ecuaciones cuadráticas siempre es así. Así, ¿verdad? Ese es el ejemplo. Entonces, cuando ustedes tienen ese tipo de cosas, ¿verdad? Ustedes dicen el rango. ¿Cuál es el rango? El rango son todos los valores de x. Rango de esa función. El rango es todo R. No, este es el dominio. Perdón, el dominio. Dominio. ¿Cuál es el rango? El rango son los valores de y hasta donde la función está definida. Si la función es de aquí para arriba y aquí es el número 3, por ejemplo. Bueno, el rango entonces sería del 3 hasta el infinito. ¿Por qué?
así. En este caso, si aquí es el número 8, aquí es menos 3, perdón, ahí menos 3, debe ir abierto, ahí. Ahora, si aquí es 8, yo digo, el dominio de esa función es todo R, pero el rango no es todo R, el rango solamente sería del 8 hasta el menos infinito, porque él viene hasta abajo. Ese es el rango y ese es el dominio de las funciones. En las anteriores, en la lineal, en la idéntica y en la constante es todo R. Tanto el dominio como el rango va a ser R. Ahora, las funciones polinómicas. Las funciones polinómicas tienen una forma particular. Y hay un piloto que escribe más fuerte que los demás y ese es el que mancha. Hay una, como quien dice, una información adicional que nos da la función polinómica que dice que el dominio es todo R, ¿verdad? Y el rango R también. Así que solamente quedaría la gráfica de la función. Y la gráfica de una función de esa, por ejemplo, de esta forma, polinómica, porque de repente puede incluir una parábola y otra expresión. Entonces puede ser así, ¿verdad? De muchas formas. Entonces, esa es una función polinomial. Ahora, las otras funciones, ¿verdad? La función cociente. La función cociente, vamos a borrar aquí. Función cociente, ¿verdad? ¿Qué es la función cociente? Bueno, nosotros tenemos una expresión f de x igual a 2x menos 1 y acá tengo x más 2. El rango de esa función me dice, por ejemplo, que dice que el dominio, primero vamos a sacar el dominio, dice que el dominio son todos los números reales excepto cuando eso se hace 0. ¿Cuándo esa es, con qué valor tendría que tomar x para que esto de acá abajo fuera 0? A ver si me van siguiendo. La expresión x más 2, ¿cuándo se hace 0? ¿Qué valor de x me hace eso 0? ¿Cuál sería el valor? Menos 2, profe. Menos 2. Entonces quiere decir que el dominio de esa función, el dominio sería todo R menos 2. R menos 2 quiere decir que el único número que no está incluido en el dominio es menos 2. Así se saca el dominio de las funciones racionales, ¿verdad? O las funciones cocientes, que como se llama ahí, función cociente. Entonces el dominio es eso. Y por lo general ellas siempre se expresan, las gráficas así. Son asíntotas, esto se llama asíntotas. Son gráficas que se acercan a los ejes, pero no van a llegar a los ejes, ¿verdad? Entonces, si nosotros hacemos la gráfica tomando puntos, ellas van a tener esta forma, la mayoría. Entonces, por esa razón, se hace esto. Ahora, si yo tengo la expresión f de x igual a x menos 5, x menos 7, ahí, ¿cuál sería el dominio de esa función? El dominio de esa función
Profe, Diga. todos los números reales, excluyendo al 7, Exactamente. O sea, sería quitando al lo 7. mismo. Sería todo R menos el 7. Ese es el dominio. Ajá, menos 7. Ok, menos, no es que sea menos 7, sino menos el 7. Acá sí era menos 2. Acá menos el 7. Entonces, para no confundirnos allí. Entonces, esto es lo que se va a hacer. Entonces, en el módulo hay una serie de, de talleres, ¿verdad? Una serie de actividades allí. Construir una tabla de valores y hacer una gráfica, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, la primera, vamos a borrar esto. Me dicen si tienen clase ahorita, porque la semana pasada tenían clase, así que un momentito. Un momentito aquí. Digo,